Muy buenas, en esta ocasión vamos a hablar sobre los modelos de red. El modelo de capas describe el funcionamiento de los protocolos que se producen en cada capa y a su vez describe la interacción entre las diferentes capas. Podemos decir que el uso del modelo de capa nos permite hacer más fácil el diseño de protocolos. Además, nos proporciona un lenguaje común para la comunicación en la red informática. Por otro lado, podemos decir que el uso de este modelo evita que los continuos cambios tecnológicos afecten a los protocolos y a las distintas capas. Dentro del modelo de capa existen varios tipos, pero los dos más utilizados son el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Inicialmente podemos decir que el modelo TCP/IP es un modelo que describe las funciones que ocurren en cada capa de protocolos dentro de una suite de TCP/IP. Modelo OSI se denomina modelo de interconexión de sistema abierto y es el más conocido, ya que es el utilizado para el diseño de redes de datos y la especificación de su funcionamiento. Comenzamos con la capa de aplicación dentro del modelo TCP/IP. La capa de aplicación proporciona a las aplicaciones la capacidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos. Existen muchos protocolos de capa de aplicación y continuamente se están desarrollando nuevos. En esta arquitectura de protocolos, los de capa de aplicación más ampliamente conocidos son los utilizados para el intercambio de información de los usuarios. Por ejemplo, el HTTP se utiliza para transferir archivos que componen las páginas web o de la World Wide Web. El FTP se utiliza para la transferencia interactiva de archivos. Y el SMTP se utiliza para la transferencia de mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos. Telnet es un protocolo de emulación de terminal. Se utiliza para iniciar la sesión de forma remota en máquinas de la red. Además, dentro de la arquitectura de protocolos TCP/IP, estos otros protocolos de capa de aplicación ayudan a facilitar el uso y la gestión de redes TCP/IP. DNS se utiliza para resolver un nombre de host a una dirección IP. RIP es un protocolo de enrutamiento que los enrutadores utilizan para intercambiar información de enrutamiento en una red IP. SNMP se utiliza entre una consola de gestión de red y dispositivos de red, routers, breaks, hubs inteligentes para recoger e intercambiar información de gestión de la red. Algunos ejemplos de interfaz de capa de aplicación para aplicaciones TCP/IP son los sockets de Windows y NetBIOS. Los sockets de Windows proporcionan una interfaz de programación de aplicaciones estándar, llamadas API. NetBIOS es una interfaz estándar para el acceso a los servicios de protocolo, tales como sesiones, datagramas y resolución de nombres. Capa de transporte. La capa de transporte de esta arquitectura de protocolo es responsable de proporcionar a la capa de aplicación servicios de sesión y de comunicación de datagramas. Los protocolos básicos de la capa de transporte son TCP, proporciona un servicio de comunicaciones fiable orientado a la conexión uno a uno. TCP es responsable del establecimiento de una conexión TCP, la secuencia y el acuse de recibo de los paquetes enviados y la recuperación de paquetes perdidos durante la transmisión. UDP proporciona una conexión uno a uno o uno a muchos. Es poco fiable, por eso UDP se utiliza cuando la cantidad de datos a transferir es pequeña y no se desea la sobrecarga que supone establecer una conexión TCP, o cuando las aplicaciones o protocolos de capa superior proporcionan una entrega fiable. Capa de Internet. La capa de Internet de esta arquitectura de protocolos es responsable de las funciones de direccionamiento, empaquetado y enrutamiento. Los protocolos básicos de la capa de Internet son IP, es un protocolo enrutable responsable del direccionamiento IP, enrutamiento y fragmentación y reensamblado de paquetes. ARP es responsable de la resolución de la dirección de la capa de Internet a la dirección de la capa de interfaz de red, tales como una dirección de hardware. ICMP es responsable de proporcionar funciones de diagnóstico y notificación de errores debido a la entrega sin éxito de paquetes IP. IGMP es responsable de la gestión del grupo de multidifusión IP.
y la capa de interfaz de red. La capa de interfaz de red de esta arquitectura de protocolos, también llamada capa de acceso de red, es responsable de la colocación de paquetes TCP/IP en la red y de la recesión de paquetes TCP/IP de fuera de la red. TCP/IP fue diseñado para ser independiente del método de acceso a la red, el formato y el medio. De esta manera, TCP/IP se puede utilizar para conectar diferentes tipos de red. Estas incluyen tecnologías LAN, como las tecnologías Ethernet y Token Ring, y WAN, tales como X.25 y Frame Relay. Su independencia de cualquier tecnología de red específica da a TCP/IP la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, tales como modo de transferencia asíncrono o Asynchronous Transfer Mode, ATM. Comenzamos con el modelo OSI, la capa 7, aplicación. La capa de aplicación es la que está en la parte superior. Es lo que la mayoría de los usuarios ven. En el modelo OSI, esta es la capa que es la más cercana al usuario final. Las aplicaciones que funcionan en la capa 7 son aquellas con las que los usuarios interactúan directamente. Un navegador web, Google Chrome, Firefox, Safari, etc. U otra aplicación, Skype, Outlook, Office, son ejemplos de aplicaciones de capa 7. La unidad con la que trabaja esta capa son los datos. Capa 6. Presentación. Esta representa el área que es independiente de la representación de datos en la capa de aplicación. En general, representa la preparación o traducción del formato de la aplicación al formato de red, o del formato de la red al formato de la aplicación. En otras palabras, la capa presenta datos para la aplicación o la red. Un buen ejemplo de esto es el cifrado y descifrado de datos para una transmisión segura. Esto sucede en la capa 6. La unidad con la que trabaja esta capa son los datos. Capa 5. Sesión. Cuando dos dispositivos, computadoras o servidores necesitan hablar entre sí, se debe crear una sesión, y esto se hace en la capa de sesión. Las funciones en esta capa implican configuración, coordinación. Por ejemplo, cuánto tiempo debe de esperar un sistema para recibir una respuesta, y terminación entre las aplicaciones en cada extremo de la sesión. La unidad con la que trabaja esta capa son los datos. Capa 4. Transporte. La capa de transporte se ocupa de la coordinación de la transferencia de datos entre los sistemas finales y los hosts. Cuántos datos enviar, a qué velocidad, a dónde va, etc. El ejemplo más conocido de Transport Layer es el Transmission Control Protocol, que está construido sobre el protocolo de Internet IP, comúnmente conocido como TCP/IP. Los números de puerto TCP y UDP funcionan en la capa 4, mientras que las direcciones IP funcionan en la capa 3, la capa de red. La unidad de esta capa es el segmento. Capa 3, red. Aquí, en la capa de red, encontraremos la mayor parte de la funcionalidad del enrutador, por la que la mayoría de los profesionales de la red se preocupan y aman. En su sentido más básico, esta capa es responsable del reenvío de paquetes, incluido el enrutamiento a través de diferentes enrutadores. Quizá sepamos que una computadora de Boston quiere conectarse a un servidor en California, pero hay millones de caminos diferentes que tomar. Los enrutadores en esta capa ayudan a realizar esto de manera eficiente. La unidad de esta capa es el paquete. Capa 2. Enlace de datos. La capa de enlace de datos proporciona transferencias de datos de nodo a nodo, entre dos nodos conectados directamente, y también maneja la corrección de errores de la capa física. Aquí también existen dos subcapas, la capa de control de acceso al medio, MAC, y la capa de control de enlace lógico, LLC. En el mundo de las redes, la mayoría de los conmutadores operan en la capa 2. La unidad con la que trabaja esta capa es la trama o el frame. Capa 1. Física. En la parte interior de nuestra inmersión OSI tenemos la capa física, que representa la representación eléctrica y física del sistema. Esto puede incluir todo, desde el tipo de cable, el enlace de radiofrecuencia, como en un sistema inalámbrico 802.11, así como la distribución de pines, voltajes y otros requisitos físicos. Cuando se produce un problema de red, muchos profesionales de la red van directamente a la capa física para verificar que todos los cables estén conectados correctamente y que el enchufe no se haya desconectado del enrutador, el interruptor o la computadora, por ejemplo. La unidad con la que trabaja esta capa es el bit.
También es bueno que conozcamos algunos servicios de red, por lo menos los más básicos. El de impresión, pues permite compartir impresoras entre varios ordenadores de la red. El de información. Los servidores de información pueden almacenar bases de datos para su consulta por los usuarios de la red u otro tipo de información, como por ejemplo documentos de hipertexto, webs. Comunicación. Permite la comunicación entre los usuarios a través de mensajes escritos, email. Acceso. Los servicios de acceso a la red comprenden tanto la verificación de la identidad del usuario para determinar cuáles son los recursos de la misma que puede utilizar, como servicios para permitir la conexión de usuarios de la red desde lugares remotos. Control de acceso. Para el control de acceso, el usuario debe identificarse conectando con un servidor en el cual se autentifica por medio de un nombre de usuario y una clave de acceso. Si ambos son correctos, el usuario puede conectarse a la red. Acceso remoto. En este caso, la red de la organización está conectada con redes públicas que permiten la conexión de estaciones de trabajo situadas en lugares distantes. Dependiendo del método utilizado para establecer la conexión, el usuario podrá acceder a uno u otro recurso. Nos vemos en el siguiente vídeo.